que es una agencia de investigación de mercados. Soy sobreviviente del mundo de la publicidad, trabajé 23 años en agencias y estoy, pues en estos últimos 5 años he estado trabajando en investigación, que siempre ha sido como el foco o el corazón precisamente del desarrollo de ideas creativas, que tiene que ver mucho con ese conocimiento y ese comprender el entorno para poder desarrollar estrategias diferentes en compañías de todo tipo. Y pues quería decirte, Andrés, que estoy muy alineada contigo. De hecho, hay una metodología muy linda que trabajamos nosotros muchísimo con los clientes, incluso sacándolos a ellos, que la llamamos Safaris. Tiene todo, está totalmente vinculado con eso, porque también estamos convencidos que yendo a observar a la gente, realmente vamos a entender un montón de cosas que desde lo que declaran realmente no necesariamente sucede. Entonces, pues eso es un poco lo que nosotros hacemos. Les voy a contar hoy, que además me llamó la atención que el nombre de nuestra presentación es muy parecido al nombre que tiene este evento y pues creo que se vincula mucho con el querer hacer las cosas y que las cosas sucedan. Este es un estudio que hicimos con nuestros socios estratégicos en todo el mundo, fueron más de 17 países en todos los continentes, que trabajamos más que en una investigación. La investigación fue el resultado un poco de entender unas estrategias y unas tácticas que podíamos desarrollar sobre un tema que es fundamental hoy en día y por eso es lo que importa, y es la sustentabilidad. O sea, hoy en día las empresas tienen que buscar la manera de ser sustentables y el consumidor tenemos que enseñarle a hacerlo. Parte de lo que veíamos es que nosotros lo que decimos es que hay una cantidad de cambios que están sufriendo los consumidores de todo el mundo. Esto no solamente sucede en Colombia, desde el cambio climático, las migraciones, las guerras, los problemas que tienen en el coste de vida. O sea, hay una cantidad de cosas que están incidiendo en el mundo y veíamos como 9 de cada 10 personas efectivamente sienten que su futuro está amenazado, están muy preocupados por el futuro. Y esto lo vemos en Colombia, estos no son datos solo mundiales, los mundiales son 8 de cada 10, pero realmente estamos viendo una preocupación importante en el consumidor o en las personas con respecto a su futuro, que inciden todos estos hechos que nos están abrazando todos los días. Aquí lo que nosotros proponemos y tratamos de entender a través de una investigación que arrancó con expertos, pasó por inteligencia artificial, fuimos y hablamos con una cantidad de consumidores y finalmente lo cuantificamos. Básicamente lo que nosotros proponemos y decimos es que hay que subir el listón de sostener a empezar a pensar en revertir lo que hemos hecho nosotros con el mundo. O sea, hay que empezar a regenerar esto que tenemos nosotros aquí, porque ya no es suficiente ni revertir ni sostener, sino que hay que empezar a regenerar. Y esa es una invitación que queremos hacer a las marcas y es un poco la propuesta que traemos hoy con estas estrategias y esas tácticas como ejemplo para que ustedes puedan desarrollar dentro de sus compañías acciones que puedan tener un impacto importante en este sentido. Veíamos cómo el 86% de las personas empiezan a pensar de verdad, es que ya sostener y revertir no es suficiente, ¿no? Hay que ir mucho más allá, las empresas tienen que empezar a ir más allá. ¿A qué me refiero? Que no nos podemos quedar acá pensando que nosotros, bueno, ya estamos haciendo menos daño, sino es como nosotros empezamos a hacer algo mejor, ¿no? Es subir ese listón, empezar a accionar hacia otro lugar y empezar a generar cambios. Y veíamos cómo el 84% decía que no lo puede hacer por sí solo, o sea, sienten que están solos en esta tarea, esas personas sienten que hay mucho por hacer y que realmente no saben muy bien por dónde empezar, que era parte de lo que veíamos. Y gran parte del problema es la carencia de la información. Aquí vemos datos interesantes como que el 83% dicen que necesitan estar informados sobre lo que ellos mismos, sobre la que persona está haciendo y qué impacto está teniendo. Hay un desconocimiento total sobre esas acciones que yo hago todos los días, qué impacto tienen realmente en el planeta y en la sociedad. Veíamos cómo el 51% dice que si estuviera mejor, si las marcas les estuvieran informando y si ellos estuvieran mejor informados, podrían tener una vida con un poco más sostenible, ¿no? Podrían llevar un estilo de vida más sostenible. Y vemos cómo el 40% dice que cambiaría su estilo de vida si las marcas le informaran qué es lo que hacen. O
sea, si una marca les dice nosotros estamos haciendo esto, pues al final yo también tengo un consumo más responsable y busco otras alternativas de consumo que son bien interesantes. Veíamos cómo las empresas, esto está retando obviamente muchísimo a la industria, muchísimo a las empresas. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas dicen que las marcas deberían asumir esa responsabilidad. Claro, yo no sé cómo consumir, consumo sin conciencia y no sé qué impacto estoy generando. Entonces, en la medida en que las empresas le ayuden a tener un mayor consumo, un consumo más responsable, pues tienen una responsabilidad mayor. El 88% dice que considera que las empresas deben ser transparentes en la manera de informar. Aquí en algún momento, en algunas conferencias, se abría un debate que me parece muy interesante y es, si nosotros contamos qué hacemos, la gente dice que somos unos oportunistas y que estamos diciendo mentiras. O sea, el aprender a contar la historia es importantísimo y creo que esa es una de las grandes tareas que tienen ustedes de encontrar precisamente en esos problemas que son más allá de cómo de decir las cosas, es cómo las cuento para que de verdad la persona esté convencida de que lo que está haciendo está teniendo un impacto. Y por último, veíamos acá que la mitad de las personas dicen que las marcas que no comunican lo que hacen, reto importante, sencillamente sienten que no lo están haciendo. Y hay muchísimas marcas que están muy calladitas por miedo a lo que diga el consumidor, se guardan su historia y resulta que las personas terminan pensando que es que esa marca no está haciendo nada y que no tiene impacto. O sea, esto pone un reto muy interesante para las marcas. Pero sobre todo lo que estamos viendo es que en general estas fuentes de información, esta carencia de la información que estamos viviendo está causada en muchos casos porque las personas ni las marcas saben cómo enfrentar esta situación. Entonces, pues aquí hay un reto claro. Entonces, por eso nosotros traemos 4 estrategias y de estas 4 estrategias hay 8 tácticas que uno las llamamos soluciones quirúrgicas con 2 tácticas que son interesantes y son los puntos de presión y las iniciativas y las aplicaciones que son ingeniosas. Otra de las tácticas la llamamos visión valiente, que una es lo que llamamos combustible negativo, que ya les voy a explicar de qué se trata de esas, les traigo algún ejemplo. Y manifestando el manifiesto, tenemos mentes empoderadas que vemos lo llamamos desde la silla del director o cambiando el guión. Y por último, tenemos el de atreverse a compartir o descentralizar las redes, que está pensado en una estrategia de repensar y prosperar. Les voy a traer, tristemente no puedo traerles ejemplos de todos, escogimos 4 que tienen ejemplos interesantes para podérselos contar, porque pues esta es una presentación de mucho más de 20 minutos, entonces pues logramos como sacar como 4 estrategias que pueden ser muy discientes y ayudan como a pensar en esos 4 pilares. La primera la llamamos soluciones quirúrgicas. ¿Qué son soluciones quirúrgicas? Precisamente son esas soluciones que tienen un impacto, son una acción con un impacto exponencial, que es una acción que genera una ola de cambio, que está muy ligado a los puntos de presión. O sea, es un punto que es como si nosotros metiéramos la aguja en una bomba y ¡pum!, explota, ¿no? Es una gran acción, genera un gran cambio. En tenemos unos ejemplos que son bien interesantes. Uno se los voy a poner el videito para que lo veamos más ilustrado, pero les voy a contar que es en México, lo hizo Corona, que lo que quería era visibilizar que una mujer gana lo mismo, gana en 900 minutos lo mismo que gana un jugador hombre en 90 minutos. O sea, entonces aquí estamos sensibilizando efectivamente el problema salarial que hay en el fútbol femenino. Y veíamos cómo en este juego, pues fueron 90 minutos jugando, mujeres jugando, obviamente no era la misma jugadora, iban cambiando, pero esto pues de alguna manera visibilizó e invitó a las marcas a participar en este tipo de iniciativas. Aquí en toda la presentación, en la parte de arriba van a ver unas cifras que son interesantes porque nos están mostrando
cómo el consumidor o las personas sienten que esto efectivamente va a ser productivo o bueno para las marcas. Entonces veíamos cómo el 89% de las personas decía que a veces una sola acción enfocada puede desencadenar una ola de cambio. Están de acuerdo con que este tipo de acciones efectivamente se pueden hacer. Y aquí van a ver en toda la presentación, porque de pronto no me voy a detener en todos los números, pero sí vemos como hay una distancia entre lo que pasa en los países desarrollados, que generalmente son menos vinculados a este tipo de estrategias, y lo que pasa en los países en vía de desarrollo, que están mucho más vinculados porque tienen las problemáticas más encima, ¿no? Y esos son los países donde menos se está viendo este tipo de estrategias y es donde más esfuerzo necesitamos hacer como marcas para poder visibilizar lo que estamos haciendo o buscar estrategias para cambiar la historia. En Perú, 8 de cada 10 niñas piensan que la regla es una enfermedad y en esos días no van al colegio, poniendo en riesgo su futuro. Este problema en el Perú no es noticia, porque lo que es noticia es esto. Por eso planeamos una acción que sabíamos iba a ser cubierta por los medios. En un programa en vivo, simulamos que le vino la regla a Amy Gutiérrez, reconocida cantante peruana. Los medios de comunicación hablaron del tema de forma orgánica, como si fuera un gran acontecimiento, dejando claro que la regla en el Perú todavía es un tabú. Amy generó más conversación con un post en el que usó "Normalicemos la regla", un hashtag que se convirtió en tendencia en el país. Además, más de 150 celebridades, UNICEF y más de 10 ONGs se sumaron a la conversación. Al día siguiente hicimos el desvele en el mismo programa. Como sociedad no normalizamos algo tan natural que es la menstruación. Esto hizo que la marca se vuelva tendencia, que un país entero hable sobre lo normal que es la regla. Hecho protagonizado por Amy Gutiérrez. Y que los medios de comunicación por fin hablaran de las problemáticas de las niñas y mujeres en el país. Luego de la acción, Cotex y Plan International impactaron a miles de niñas utilizando el video de lo que había sucedido con Amy como herramienta educativa. Pero el resultado más importante de la campaña fue que, luego de la misma, 9 de cada 10 niñas entienden que la regla es normal, que no es una enfermedad y ya no temen ir al colegio. Logrando que la regla fuese noticia nacional, un país entero se dio cuenta de que la regla no debería ser noticia. Otra de las estrategias que tenemos es precisamente las aplicaciones ingeniosas. Y en este traemos una táctica específica que son la estrategia es soluciones quirúrgicas y la táctica lo que llamamos aplicaciones ingeniosas. En básicamente tengo dos ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchas veces nuestros procesos o nuestros canales de suministros o nuestros bienes como compañías están siendo subutilizados o se están quedando obsoletos, y es como nosotros como compañías nos repensamos y buscamos soluciones aprovechando mucho más esos recursos en función de ayudar a otros. Aquí hay un caso que es el de Coca-Cola. Coca-Cola viene haciendo esta iniciativa hace muchísimos años que se llama La Última Milla. Y esta iniciativa, específicamente en África, ellos utilizaron sus camiones de Coca-Cola para poder ayudar a distribuir vacunas en África en rincones a los que los institutos de salud no llegaban. Entonces, fíjense cómo reutilizan sus propios canales para apoyar una iniciativa que es importante, aprovechando esa cobertura que tiene una marca como Coca-Cola. El otro ejemplo, les voy a poner el video. Arequipa, una de las ciudades con la radiación más alta del mundo. Pero el verdadero problema es que la gente no toma conciencia. Felizmente, las botellas de arequipeña cuentan con protección UV para cuidar nuestro líquido. ¿Por qué no proteger también a nuestra gente? Por eso, cortamos nuestras botellas para convertirlas en tejas de arequipeña. Techos en donde más personas pueden protegerse y tomar conciencia de los peligros del sol. Porque lo más importante es nuestra gente. Arequipeña.
Bueno, otra de las estrategias la llamamos mentes empoderadas. ¿Esto qué quiere decir? Es pensar un poco, que me parece que va muy alineado con lo que tú decías, Andrés, es las soluciones vienen muchas veces es de las poblaciones marginadas y no necesariamente de los gobiernos o las personas que tienen recursos, sino realmente quien entiende un problema es quien lo vive. Y parte de eso es cómo nosotros le damos a estas personas la voz y la posibilidad de hacer cambios y convertirse en agentes que efectivamente incidan en la sociedad. En este caso les traemos la táctica de la silla del director, que básicamente nos está mostrando es que pues se le puede dar oportunidades a las personas que no han tenido la oportunidad, perdón la redundancia, de desarrollar diferentes actividades o de darse visibilidad. Aquí hay un ejemplo interesante que hace Bacus, que él hace un desarrollo para que las personas que son sordomudas puedan entrar en el mundo del gaming, porque están siendo discriminadas precisamente porque en el gaming se requiere muchísimo conversación, o sea, se conversa mucho entre los diferentes jugadores. ¿Qué pasa con esto? Pues que obviamente la persona sordomuda no tiene esa capacidad de comunicarse tan fácil, entonces el desarrollo lo que permite es a través de un avatar traducir en el lenguaje de señas todo lo que dicen los otros jugadores y por el otro lado hace una lectura facial de la persona sordomuda y lo traduce en palabras para la otra contraparte de jugadores. O sea, si ven, hay un tema de inclusión bien interesante y precisamente darle voz a estas personas que en el juego pues están completamente discriminadas. La segunda acción que tiene también se alcanza a tocar con un punto de presión, pero yo creo que aquí tiene también una iniciativa importante de darle voz a una problemática que están viviendo los ancianos en el mundo entero, especialmente en España. Y les voy a poner, es que no sé si alcanzo a poner el video. Bueno, pongámoslo. ¿Alcanzo? Fallecer en la más absoluta soledad y que nadie se percate hasta 15 años después. Quienes hoy paseaban por un parque de Bilbao no han podido evitar mirar a una mujer sentada en un banco. No era de carne y hueso, se trata de una escultura hiperrealista. Eso provoca curiosidad porque también invita a una reflexión, la reflexión sobre la soledad de los ancianos. Hay decenas de personas que durante todo el día están pasando por aquí. A estas horas todavía siguen llegando hasta aquí muchas personas interesadas por saber y por conocer a esta solitaria mujer. Y ha logrado su objetivo, atraer a los curiosos y crear un debate sobre el motivo de su aparición. Ha revolucionado la ciudad. Hoy les desvelamos el misterio. Se llama Mercedes, es de Bilbao, tiene 88 años. Y la acompaña Mercedes. Mercedes, buenos días. Ella, que conoce la soledad, dice que es la muerte en vida. A por la de verdad, de carne y hueso, que es la que se siente sola realmente. Esas son las que importan. Porque la verdadera Mercedes se ha convertido en símbolo de la lucha contra la soledad de los mayores. Mercedes, le están lloviendo ahora las llamadas. Vamos a actuar ante una problemática creciente en nuestras calles y que afecta a nuestros mayores singularmente, y es aprobar una estrategia frente a la soledad no deseada. Bueno, aquí lo interesante de este caso también es el impacto político que genera, ¿no? O sea, que ahí va mucho más allá de simplemente un hecho que crea una conciencia en la población, sino también cómo crea conciencia en los gobiernos para empezar a hacer cambios importantes en la legislación. El último, no, perdón, este no es el último, el antepenúltimo, lo llamamos repensar y prosperar, y este es un poco cambiar las normas del sistema.
¿no? Es cómo nosotros cambiamos la manera de hacer las cosas como sociedad. Aquí invita mucho a la sociedad a buscar otra forma de poder interactuar y cambiar su manera de consumir. En este caso, nosotros lo llamamos compartir es atreverse, y en compartir es atreverse o atreverse a compartir, básicamente, si quieres pasa. Tenemos dos casos interesantes. Fíjense que aquí en los anteriores, el nivel de involucramiento o de lo que como siente el consumidor que deberían suceder las cosas era alto, en este empieza a bajar. ¿Por qué? Porque para nosotros compartir las cosas no es fácil, ¿no? Y somos una sociedad de consumo, y esa sociedad de consumo nos invita a comprar lo nuevo, a estar cambiando constantemente, y aquí hay todavía mucha resistencia a hacerlo. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es el de Vapero. Vapero es una plataforma o una compañía que le ayuda a las personas a darle doble uso o otro uso a su guardarropa. Entonces, ¿qué hace? Pues le ayuda a una persona que quiere regalar o vender algo, pues le recoge esto en la casa, lo publica en sus redes, puede promover el intercambio, la compra, y fuera de eso, lo que no sirve, porque ya son prendas que están muy desgastadas, se van a una ONG con la cual ellos tienen un convenio para que personas marginadas la conviertan en juguetes para niños y para perros. Entonces, pues ahí hay fíjense cómo le dan todo el uso, se vuelve casi que una ayuda con una economía, a volver un poco la economía circular, y empezar a apoyar estas iniciativas, invitando al consumidor también a hacer cambios, que yo creo que gran parte del problema es esa poca información que tiene el consumidor para poder lograr y ayudar también a las compañías a generar esos cambios. El segundo lo llaman la biblioteca de las cosas. Esto es en Inglaterra, que es un lugar donde alquilan utensilios que uno necesita o de forma recurrente, no tan recurrente en el hogar, o por ejemplo una vez a la semana, como la aspiradora o una máquina de coser o un taladro, y alquilan ese tipo de utensilios invitando a la gente a que compren menos y lo utilicen realmente cuando lo necesitan. O sea, este es otro de los ejemplos. Y por último, tenemos, que a mí este es de los que más me gusta, la verdad, que lo llamamos Visión con Coraje. Y Visión con Coraje es haciéndole un llamado a las empresas de miren qué es lo que están haciendo negativo, darle la vuelta y volverlo positivo. Eso tiene mucho que ver con esa iniciativa de una empresa de verdad de reconocer lo que está sucediendo, y yo creo que reconocer es parte de la transparencia, pero además buscar una manera creativa y diferente de darle la vuelta a todo esto. Tenemos aquí lo que llamamos combustible negativo. Combustible negativo precisamente lo que busca, pues lo que decíamos hace un momento, darle como esta vuelta a las industrias. Fíjense cómo tiene una alta aceptación o un alto involucramiento por parte del consumidor, diciendo sí, efectivamente este tipo de iniciativas realmente nos llaman la atención y generarían cambios en nosotros. Y tenemos dos ejemplos, voy a ponerles el video del primero, pero entonces les voy a contar un poco el segundo, que además que yo creo que en Colombia hay un ejemplo también muy lindo de esto de Águila, cómo convirtieron a las chicas Águila en heroínas y no en objeto, ¿no? Que creo que esa es una de las estrategias importantes y esa vuelta que le ha dado Bavaria al tema. Pero esto también es de SAP Miller, que es de Miller Lite, que lo que hace es recoger todos los anuncios que hay sobre mujeres que son sexistas y convierten todo ese papel en abono, en un tipo de abono para precisamente ayudar al lúpulo, y se lo dan a 200 mujeres en el Perú para que ellas puedan utilizar este abono y puedan ser más productivas. Y lo hacen específicamente con mujeres porque saben que esta es una industria muy masculina. Entonces hacen ese doble impacto. Y veamos el ejemplo para cerrar de Interrapidísimo. Hemos obligado a los animales a vivir con plástico en sus hábitats. Sucede desde hace tanto que las especies que allí viven se tuvieron que adaptar. Por esta razón, elaboramos una bolsa sin plástico, hecha a base de almidón de yuca, una bolsa que al contacto con el agua se convierte en comida para peces. Y
para presentarla al mundo, quisimos mostrar antes el mundo que inspiró la razón de nuestra bolsa. Interrapidísimo presenta Mundo sin plástico. Encontramos 50 nuevas especies que no deberían existir. Las expusimos como protagonistas de nuestra campaña para llamar la atención. Es la nueva apuesta de Interrapidísimo para evitar el uso de plástico. Creó una bolsa a base de almidón de yuca, compostable y soluble, que resiste 3 kilos y se descompone 1500 veces más rápido que una bolsa tradicional. Se convierte en comida para peces y esto, por supuesto, sin ocasionarles daños a su salud. Invitamos a todas las personas a tomar conciencia, a hacer usos responsables del plástico o, mientras tanto, a usar nuestra bolsa. Una que no se convertirá en la capa plástica de una tortuga, una que nos acerque un día a un mundo sin plástico. Bueno, básicamente con esta presentación y como pudieron ver, esta es una invitación a que las cosas sucedan, ¿no? Es una invitación a que nosotros, si quieres, pasemos. Es una invitación a pensar en más allá de sostener y revertir, en poder realmente regenerar. Cómo nosotros como compañías podemos dar ese paso, un paso más allá y empezar a trabajar mirándonos a nosotros mismos y ayudando al consumidor a buscar alternativas para que pueda también hacer parte de este cambio, porque no lo hacen solo las empresas, necesitamos del consumidor para poder generar esas estrategias que nos hablen de una economía circular y nos permitan a nosotros también como compañías poder aportar ese gran, yo no diría grano de arena, sino esas playas gigantes en estos cambios sociales y que necesitamos. Pues básicamente eso era lo que les traía hoy. Y pues nada, muchas gracias.